Buen día, profe. Buen día, doctor. Digo porque es extenso la charla y no quiero que se me duerman. Sí, doctor. Bueno, primero lo primero, diría alguien, y es presentarme. Yo soy el doctor Morales Sergio Daniel, soy médico, docente de la cátedra, creo que el más antiguo de todos, del año 99, estoy en la cátedra de farmacología odonto. También soy docente de farmacología en medicina, pero los viernes voy a estar con ustedes. Sí, los viernes voy a estar con ustedes en tres comisiones diferentes y en algunas clases teóricas. Y preguntó una compañera sobre glosario, si pueden comenzar. Y bueno, justamente ahora algunos conceptos que yo le voy a dar pueden ir colocando como glosario, algunas palabras nuevas. Ahí para que ustedes aprendan y que los compañeros, obviamente, el glosario no es para escribir nomás, sino también para que la gente vaya y vea los conceptos que van de los compañeros y así van, todos vamos aprendiendo. Hay dos o tres cositas primero que les quiero mencionar y es respecto a el tema no organizativo, porque creo que ya las doctoras le dijeron perfectamente cómo es la temática del trabajo que vamos a realizar, sino más bien respecto a la asignatura en sí. Farmacología prácticamente es algo imprescindible en cualquier profesional prescriptor, y por más que uno maneje el día de mañana, en el caso de ustedes, prescriban 2, 3, 4, 5 medicamentos, es importante conocerlo muy bien. No hasta hace mucho tiempo, la década del 70, la década del 80, se tenían muy pocos medicamentos, era lo que existía en el mercado, en el cual uno tenía elecciones, elegía uno entre 2 o 3 medicamentos probables. Hoy en día tenemos una gran variedad de fármacos que abruma a los profesionales y que por ahí no saben cuál prescribir. Y encima que se ven así abrumados con tantos medicamentos, también no saben su farmacocinética ni su farmacodinámica. Y si no saben la farmacocinética del medicamento, no saben su farmacodinámica, prácticamente no saben nada del fármaco. Y los daños que se ocasionan, como muy bien explicó la doctora Pomarada, en farmacovigilancia, son enormes, enormes. Fíjense, ella mencionó uno de los tantos medicamentos que se vio con el tiempo fue la aspirina. La aspirina, que desde su inicio ya causó muchos daños como hemorragia digestiva, úlceras gástricas, pasaron tantos años para atribuirle esa relación a la aspirina. Ni que hablar de lesiones hepáticas, ni que hablar de lesiones a nivel renal. Hoy en día se sabe perfectamente muchos de los efectos adversos que ocasionan los medicamentos y que es importante que ustedes también lo aprendan. Saberlo todo es imposible, ya les digo. Les invito a todos que lean los libros, que traten en lo posible de leer libros, aparte de obviamente de las clases que le damos, de los teóricos, los PowerPoint que van a tener, pero traten de leer los libros. Entonces, tienen que saber dos cosas fundamentales, no solamente la eficacia, o sea, ¿para qué yo tomo un ibuprofeno? ¿Para qué yo tomo un diclofenac? ¿Para qué yo tomo una amoxicilina? Sino también el riesgo potencial que me puede ocasionar ese medicamento. En un principio, cuando se hablaba de farmacología, se hablaba más bien de su eficacia. Hay un concepto que pueden poner en su glosario, que la eficacia era respecto a si ese medicamento demostró en ensayos clínicos controlados, demostró que hace lo que se dice. Por ejemplo, si ese medicamento dice que es para la hipertensión, bueno, obviamente en los ensayos clínicos se demostró que disminuye la presión. Si dice que es un analgésico, bueno, en los ensayos clínicos en seres humanos, por supuesto, se vio que disminuye el dolor o la inflamación. Entonces, eso es la eficacia. Pero
¿qué pasa? Hay otro concepto importante que va pegado con la eficacia, que es la efectividad. Y la efectividad es lo que se ve en cada persona. Entonces, ustedes pueden prescribir el mejor de los medicamentos en cuanto a su eficacia. Supongamos el ibuprofeno, para ir repitiendo medicamentos que ustedes de a poquito lo vayan grabando, el diclofenac, el paracetamol. Hay que ver si para ese paciente en particular, te hace efecto, ¿sí? Eso es la efectividad. O sea, ir de lo teórico a la práctica para ver realmente si ese medicamento que se estudió realmente es efectivo en mi paciente particular. Y no caigamos en lo que muchos prescriptores hacen, simplemente estudian su eficacia y después, bueno, le dan como fármaco repetido a todos por igual. Y no todos somos iguales, todos tenemos diferencias. Y más hoy en día, donde existe una gran diferencia en cuanto al tipo de alimentación. Mire que le hablo solamente de un aspecto, y es del tipo de alimentación, ¿sí? Ya no son todos los carnívoros como decíamos antes, ¿sí? Hoy hay mucha gente que consume poca cantidad de carne, que son veganos, que consumen mucha lechuga, mucho repollo, ¿sí? Mucho pimiento. Y eso obviamente tienen importancias, y ustedes van a ver en algunos casos particulares que pueden alterar su absorción, pueden alterar su eliminación, pueden alterar, obviamente, metabolismo. Y bueno, eso es justamente lo que se encarga la farmacocinética. Entonces, ¿qué es la farmacocinética? Es la rama de la farmacología que va a estudiar el paso de los fármacos a través del organismo, ¿sí? Una vez que ingresa, en función del tiempo y la dosis. Comprende absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, desde que ingresa hasta que se elimina, es lo que uno debe saber qué es lo que pasa con ese medicamento y saber cuánto tiempo va a estar en sangre, cada cuánto yo debo dar un medicamento. Los laboratorios, por suerte, cuando uno ve el prospecto de un medicamento, bueno, ellos más o menos nos guían y nos dicen, este medicamento, bueno, lo tienen que tomar cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. Y justamente, de paso, les voy enseñando. Para eso justamente sirven los vademecum. No sirven para obtener información en cuanto a su eficacia, en cuanto a su seguridad, que por ahí tienen datos, obviamente, yo no lo niego. Pero el vademecum, ¿sí? Lo que vamos a buscar ahí, y no un libro de farmacología, los vademecum son justamente esto, cada cuánto doy, cuáles serían algunas dosis sugeridas por ello, que por ahí uno desconoce tal medicamento y bueno, nos da una pauta de cada cuánto y en qué dosis dar dependiendo de la edad del paciente. Entonces, el futuro profesional prescriptivo no tiene, o mejor dicho, tiene que saber primero, punto fundamental, la vía de administración, cómo vienen esos medicamentos. Antes, bueno, nos quedamos con la vía oral, ¿sí? Un comprimido nada más, o cápsulas en su variante. Hoy hay comprimido recubierto, comprimido dispersables, tabletas liofilizadas, o sea, son conceptos o conocimientos que ustedes lo deben tener en cuanto a cómo vienen, ¿sí? Y por qué vía le van a mandar ese medicamento. Hay cápsulas que si ustedes por ahí no diferencian, supongamos mandan un determinado antibiótico, como es el caso del metronidazol, y no leen bien o no agregan bien, pueden ser cápsulas, ya sea para ser administrado por vía oral o cápsulas vaginales. Y si ustedes no tienen ese conocimiento, el paciente, una cápsula vaginal lo puede tomar por vía oral, ¿sí? O viceversa. Entonces, es algo que ustedes lo deben saber, es un chiste, pero son cosas que pasaron, y que obviamente eso hace al buen conocimiento de la farmacología. Por eso le dije que la farmacología es fundamental en cualquier profesional y tienen que saberlo perfectamente, la farmacocinética y su farmacodinamia de todos los medicamentos que ustedes van a prescribir. Entonces, como le dije, las vías de administración posible de los fármacos es, por ejemplo, la vía enteral, ¿sí? Y esa vía enteral se pueden absorber en diferentes lugares, por ejemplo, la mucosa sublingual,
Y son pocos realmente los medicamentos que se absorben y que tienen una eficacia demostrada en esa mucosa sublingual. Y tiene obviamente una gran ventaja que evita el primer pasaje hepático. ¿Qué significa eso? En el hígado todos los medicamentos se degradan. Todos los medicamentos en el hígado cuando pasan se preparan para ser eliminados. Entonces, cuando uno administra un medicamento, y en este caso se absorbe por la mucosa sublingual, al evitar ese pasaje a nivel hepático, hace que se tenga mayor concentración de ese medicamento. Y que obviamente también, al ser prácticamente por una vena, se absorba rápidamente y tenga un efecto rápido. Un medicamento que ofrece Doctor, su ventaja es un medicamento que se utiliza para un dolor de pecho, lo que llamamos angina de pecho. ¿Sí? doctor, una ¿Sí? preguntita, ¿puede ser? ¿Sí? O sea, todos los medicamentos, todos los fármacos se metabolizan por el hígado, ¿es correcto? Sí. Pero no es la eliminación sería Por vía renal, por vía renal. Eso es así. exacto, sí. Bueno, En línea general, después van a ver que existe un porcentaje que tiene otro tipo de metabolismo y otro tipo de excreción, pero esos son contados, las ah, situaciones. Pero en línea general es así. en general, gracias. Bien, entonces, un fármaco que se da, por eso le digo, es para la angina de pecho, que son los nitratos, ¿sí? Que prácticamente cuando el paciente se siente la gran opresión que le cuesta respirar, que así ellos se manifiestan, y justamente ofrece una gran ventaja de su absorción rápida y su rápido efecto farmacológico. Después aparecieron otros fármacos para su absorción oral, de la mucosa sublingual, pero que no ofrecen ventajas y que hay en el mercado. Uno de ellos, por ejemplo, es el ketorolac, que es un analgésico, ¿sí? Entonces, ¿qué ofrece el ketorolac si le damos por vía o la mucosa oral, que se absorbe? Prácticamente nada de ventaja respecto a si lo damos tranquilamente por comprimido. Otros fármacos son, por ejemplo, algunas benzodiazepinas que le dan a las personas que están muy ansiosas, que sufren alguna alteración y bueno, pero realmente no tienen la ventaja que tendrían que serlo cuando se generó ese medicamento para la angina de pecho. Pero existen, entonces ustedes tienen que saber siempre qué ventajas tienen, qué ventaja tienen. Y algo que es fundamental y que dijo la doctora Viviana Caravén es el hecho del costo, ¿sí? Porque un gran problema hoy en día es el ¿Qué? costo elevado de los Voy. medicamentos. Ese costo elevado del medicamento hace que si yo le quiero dar un medicamento por vía sublingual, obviamente que va a ser mucho más caro, 2 o 3 veces más caro que si lo doy por otra vía, la vía oral, que sería la más económica, la más sencilla, donde se absorben tranquilamente los medicamentos. ¿Hay alguien que tiene abierto su micrófono, que está con una criatura aparentemente? Si puede cerrar su micrófono. Bueno, el otro lugar de absorción es la mucosa gástrica, donde se absorben generalmente en líneas generales los fármacos ácidos. La mucosa gastrointestinal es la mucosa donde se absorben la mayoría de los medicamentos, pero ustedes cuando empiecen a leer farmacología van a ver que la mucosa gástrica tiene un pH ácido que hace que prácticamente no se absorban los medicamentos, o mejor dicho, hace que ese estado de rapidez que está ahí sea un poco lo que se absorben, más se absorben a nivel intestinal, ¿sí? En la primera porción del intestino. Pero un concepto que siempre nosotros enseñamos en farmacología es que si el lugar donde se va a absorber es un medio ácido, se van a absorber mejor las sustancias ácidas. Y si el lugar donde se va a absorber es un medio básico, se van a absorber más bien las sustancias básicas. Eso es importante que lo tengan presente, pero la mayoría se absorbe a nivel intestinal. Acá hay, por ejemplo, en este caso, se menciona como una base débil a la morfina, que es un opiáceo derivado opioide, utilizado como analgésico potente. Existen sustancias también que son muy liposolubles, pero son muy ionizadas.
Muy ionizada significa que tienen mucha carga, ¿sí? Entonces no se van a absorber como son los aminoglucósidos, que se dan por vía oral, se pueden dar por vía oral, aminoglucósidos, pero para tratar problemas a nivel gastrointestinal, no para tratar un problema por vía sistémica, porque no se van a absorber. Si uno quiere tratar una infección con aminoglucósidos, lo tiene que hacer por vía parenteral, ya sea por vía intramuscular o por vía intravenosa. Respecto a la vía rectal, tiene sus situaciones o indicaciones precisas cuando uno puede dar un medicamento. Son pocos, pero bueno, cuando por ejemplo el paciente tenga alguna contraindicación de utilizar la vía oral, la vía rectal, pacientes que tienen vómitos, que están estados nauseosos o inconscientes, pero la absorción obviamente es incompleta e irregular. La vía rectal más bien lo dejaríamos para situaciones, para tratamiento de lesiones en la zona, con medicamentos que actúan ahí, medicamentos tópicos. Por ejemplo, hemorroides, habrán escuchado por ahí o habrán visto propaganda de medicamentos para las hemorroides o patada, pero a veces es importante el tratamiento local. Muchos de esos antihemorroidales que se utilizan tienen muy poco efecto farmacológico, pero el gran problema, y dependiendo del estadio que tenga el paciente de las hemorroides, es el hecho del dolor. Entonces, por ahí, utilizar más bien una crema tópica en ese lugar es más importante que tratarlo de manera sistémica con un medicamento por vía oral. La publicidad, ahí le meto otra cosa de paso, aprovecho, la publicidad que hacen los laboratorios prácticamente es muy tendenciosa para los profesionales para que prescriban determinado medicamento, y al no tener control, a veces uno, en vez de agarrar un libro de farmacología, se guía por lo que dicen las publicidades, y hay que tener muchísimo cuidado respecto a eso. Lamentablemente no tenemos un control en cuanto a las publicidades y se publicita cualquier medicamento. Y algo que hace mucho tiempo se da es el autoconsumo, la automedicación y obviamente el acceso a la compra de los medicamentos sin receta, lo cual está mal, pero bueno, es nuestra realidad y usted tiene que ser consciente de eso. La otra vía de administración es la vía parenteral. Parenteral, ¿qué puede ser? Fundamentalmente por vía intramuscular, intravenosa. Esta es rápida, segura, completa. La dosis se calcula con más exactitud, por eso van a ver ustedes que, por ejemplo, supongamos se da una dosis de un determinado medicamento de 100 miligramos y cuando se da por vía parenteral, vía intramuscular, se dan dosis de 50 miligramos, porque prácticamente la dosis que uno administra prácticamente la dosis que se va a absorber. Pero tiene sus inconvenientes, obviamente. Necesitamos de un personal adiestrado, una buena asepsia de la zona para no generar algún problema, ya sea lesión de un paquete nervioso que se encuentra en la zona o ya sea sin querer queriendo la formación de un absceso que se ha visto. Entonces, tiene su indicación la vía parenteral. Reemplaza a la vía oral, que es la vía de elección, pero en situaciones concretas, cuando el paciente no puede recibir. Está la creencia o la cultura de que es mejor, no es mejor. Es rápida, como le dijo, segura y completa, ¿sí? Entonces, la dosis que nosotros vamos a administrar, la dosis generalmente que se va a llegar, pero no significa que sea mejor que la vía oral. Salvo, como yo siempre digo, que ustedes por ahí tengan algo contra esa persona o le vinieron a molestar en la guardia a las 3, 4 de la mañana y digan, oh no, mandale una inyección a este paciente vía intramuscular y encima dolorosa, así no me jode más la próxima. Viene la hora en la cual yo estoy despierto y activo. Bueno, entonces, los fármacos obviamente en solución acuosa se deben administrar, se absorben más rápidamente que la solución oleosa. Ambas sustancias se pueden administrar, pero recuerden ustedes que la solución oleosa a veces son
fármaco de depósito. Y eso tiene una gran ventaja en la vía parenteral. Hace que, por ejemplo, para tratar una determinada infección, podamos administrar una penicilina cada 14 días, cada 10 o 14 días. Imagínense la ventaja que tiene a administrar una penicilina que antes se hacía cada 4 o 6 horas. No es lo mismo pincharle a una persona una vez cada 15 días que pincharle cada 4 horas. Imagínense lo que era antes de lo que es ahora. ¿Tiene sus indicaciones? Sí, tiene sus indicaciones. Tienen ventajas. Y eso van a ir aprendiendo ustedes qué o cuál de los fármacos puede tener esa presentación. Y obviamente, al saber esa presentación oleosa, está totalmente contraindicado dar por vía intravenosa, indicarlo por vía intravenosa, porque ese fármaco se da solamente, exclusivamente por vía parenteral, intramuscular y no endovenosa. La vía subcutánea también tiene su importancia. Fármacos hidrosolubles, también se pueden administrar algunos fármacos que se liberen. Hay muchos parches hoy en día que se administran, anticonceptivos. La vía subcutánea también sirve para administrar, por ejemplo, para la diabetes, la insulina, ¿sí? Que es importante en el manejo del paciente diabético. La vía intravenosa, entonces administra sustancias, se pueden administrar sustancias irritantes y soluciones hipertónicas, ¿sí? Generalmente se utiliza en casos de urgencia, en caso de emergencia, el paciente que está accidentado, uno le tiene que hacer una vía, ¿sí? Para pasarle varias sustancias al mismo tiempo, se le administra suero, y con los sueros se le van administrando diferentes sustancias, analgésico, antibiótico u otras sustancias. Después tenemos otras vías que la intradérmica, para las vacunas, la transdérmica, la intraarterial, intrarraquídeo, que no nos vamos a detener en ese caso, ustedes van a ver después con más exactitud. Una vía que equipara a la vía oral, gastrointestinal, la vía inhalatoria, ¿Y tiene su importancia? Claro que tiene su importancia la vía inhalatoria, sobre todo para patologías a nivel respiratorio, Entonces, ahí se van a absorber fármacos gaseosos, líquidos volátiles. También se utilizan en anestesiología, ¿sí? Cuando le van a causar, una anestesia profunda al paciente. Pero son muy utilizados para patología respiratoria, ya sea desde una rinitis alérgica a un asma bronquial. La ventaja que tiene, aparte, esta vía de administración, es su vía de eliminación, porque muchas veces cuando uno administra por vía inhalatoria también es la vía de eliminación de los medicamentos. Prácticamente ustedes no van a prescribir ningún medicamento, pero bueno, es importante que lo tengan presente para su conocimiento general. La vía tópica también tiene su importancia, y que se administra en piel y mucosas, Prácticamente cuando administramos una sustancia en piel intacta, ustedes se habrán visto lo que es nuestra piel, ¿sí? ¿Qué entra a nuestra piel? Prácticamente nada cuando está intacta, ¿sí? Por el gran estrato córneo que tenemos. Algunos más, otros menos. Es muy difícil que ingrese un medicamento por vía a través de la piel, pero sí por las mucosas. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno exagera y administra. Entonces hay que ser muy estricto con los pacientes cuando uno indica un fármaco para ser administrado por vía tópica y a través de las mucosas, porque esa absorción ahí puede ser muy importante y tener un efecto sistémico importante. Entonces, dentro de las mucosas tenemos la mucosa de la conjuntiva, la nasofaringe, bucofaringe, la vagina, el colon, uretra y la vejiga. A veces cuando administramos, por ejemplo, en situaciones que uno tiene una conjuntivitis importante, o queremos tratar, por ejemplo, un glaucoma, que es un aumento de la presión arterial, y le damos un medicamento justamente que es para bajar la presión,
y nos pasamos de la dosis o el paciente se aplica más de lo aconsejado o de lo indicado, tiene efectos sistémicos, hay que tenerlo presente. O cuando, por ejemplo, uno tiene una rinitis importante y se coloca alguna gota intranasal en la nasofaringe y va a ver que tiene aumento de la presión, claro, porque se administra un fármaco que es un vasoconstrictor y eso causa un aumento de la presión arterial y el paciente va a la consulta con dolor de cabeza porque tiene la presión elevada y no le dice al profesional que estaba aplicándose una gotita por varias semanas porque tenía una rinitis alérgica. Entonces es importante que lo tengan presente. No es lo mismo dar un medicamento tópica en piel que en mucosas. Sí, obviamente se va a absorber en la piel cuando existe una solución de continuidad. Ahí sí no hay problema. Entonces hay que tener en cuenta sobre todo aquellos que son agentes tóxicos y pueden tener efectos sistémicos. También en algunos casos, cuando se administra en piel, existen situaciones que ayudan a su absorción. Y eso justamente son exclusividad de otra especialidad, de otra profesión, que es la kinesiología. Con la kinesiología ellos aplican, por un lado, la corriente galvánica, entonces permiten que por ahí en algunas situaciones, cuando, qué sé yo, tratan algún esguince de rodilla, de tobillo, o alguna lumbalgia, bueno, a través de la corriente galvánica facilitan por ahí la penetración de ese medicamento. O si no, el ultrasonido porque causa hipertermia, vasodilatación, y obviamente al causar eso incrementa el flujo sanguíneo mejorando la absorción de los fármacos. Pero eso en las situaciones en las cuales vamos al kinesiólogo y nos tratan de esa manera. Dentro de los factores que van a influir en la absorción de la vía tópica, recuerden, tenemos por ejemplo en quemaduras, ¿sí? No es lo mismo una piel intacta, como yo le dije, en un paciente que tiene quemaduras. Cuando obviamente la piel está hidratada es más permeable que la seca. En los niños hay que tener mucho cuidado porque tiene todavía un estrato córneo delgado y aumenta la absorción. Es anecdótico el hecho de cuando antes las madres curaban a los chicos el ombligo recién caído de 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, con alcohol, ¿sí? Para curar eso, para que cierre ahí la herida del cordón umbilical, que el chico dormía todo el día. Le preguntaba, ¿y qué tal? ¿Se levanta, se despierta cada 2 horas para tomar la teta? No, duerme todo el día. Y obviamente, ¿cómo no dormía todo el día si estaba alcoholizado? ¿Sí? De tantas curaciones que tenía en el día, se absorbía el alcohol a través de la piel, delgado estrato córneo. Entonces el chico prácticamente descansaba todo el día. Prácticamente hoy en día no se utiliza el alcohol para la cicatrización de la herida del cordón umbilical. Mecanismos de absorción, bueno, no vamos a hacer tanto hincapié en esto, pero vean ustedes que existen diferentes tipos de absorción y también es importante que ustedes lo tengan para su glosario, ¿sí? Absorción pasiva o difusión pasiva, eso está relacionado con las concentraciones de los fármacos, con que si se facilita o no si se facilita a través de la membrana semipermeable, la absorción a través de la membrana celular. La absorción activa, transporte activo, es importante a tenerlo presente porque eso hay una propiedad que se llama saturabilidad, en el cual uno le puede dar 2 o 3 veces más de ese medicamento y no se va a absorber más porque se absorbe por transporte activo. Entonces, al ser por transporte activo, tiene una sustancia justamente que le facilita o que le ayuda a ser absorbido por transporte activo. Y cuando eso tiene saturabilidad, obviamente no se va a absorber. Entonces, no son muchos los medicamentos, pero es importante que ustedes vayan aprendiendo algunos ejemplos de fármacos que se administran por transporte activo. Después hay otros que no son tan importantes, pero bueno, pueden utilizarlo para su glosario. Difusión acuosa, difusión facilitada. Y bueno, la absorción pasiva, que es la más importante de todos los medicamentos, se rigen por esto.
por el gradiente de concentración, como yo le dije, a mayor concentración, obviamente mayor posibilidad de que pase de una membrana semipermeable de un lado hacia otra membrana. Entonces, por eso uno cuando le da un medicamento por vía oral, existe un gradiente de concentración y bueno, así atraviesa la membrana. El otro, el coeficiente de partición lípido-agua, que está relacionado con su liposolubilidad, que, como yo le dije, los fármacos son sustancias ácidas o bases débiles. Entonces, algo que es importante, esas sustancias ácidas o bases débiles, es la liposolubilidad. A mayor liposolubilidad, mayor absorción. Y bueno, y se rigen obviamente por el principio ley de Fick, que dice que cuando un sustrato alcanza una concentración equivalente a ambos lados, deja de absorberse, obviamente, ¿sí? Así que es importante tenerlo presente. Pero recuerden ustedes que cuando uno da un medicamento y tiene un margen importante en cuanto a la dosis que uno puede dar, y que van a ver de algunos medicamentos, no significa que uno pueda utilizar todo ese medicamento. ¿Por qué? Porque se vio o se sabe en ensayos clínicos que un medicamento tiene un umbral, ¿sí?, de acción. Entonces, por más que le demos el doble de la dosis de ese medicamento, ya no va a tener más efecto farmacológico. Para nada, tiene su techo. Entonces, eso es importante que lo tengan presente, porque por ahí uno dice, no, tomé tanto de supongamos paracetamol. Tomé 1 gramo, no 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos, 5 gramos. No, tiene un techo. Ya, después de eso, ya prácticamente ese medicamento no va a tener una eficacia. ¿Sí? Lo que sí va a tener, y más va a ser lo grave, la toxicidad, los efectos adversos. Entonces, ¿qué es preferible a veces? Es utilizar la dosis mínima efectiva de ese medicamento y si no responde, cambiar por otro medicamento o asociarlo, como se hace en algunas situaciones, con otros medicamentos para tratamiento de una determinada patología. Bueno, también tenemos la influencia del pH, ¿sí? Como son sustancias de bases débiles, como yo le dije, no importa el pH del medio, el pH del intestino, el pH a nivel del estómago. Y acá más o menos lo que le dije respecto a la aspirina, que tiene una acidez, un pH muy ácido, y otros tienen un pH más alto, entonces por eso, de acuerdo a los principios de farmacología, se absorbería mejor en la mucosa gástrica la aspirina, y en el intestino, lo que son de bases débiles. Esas son las características de lo que yo le había mencionado en difusión facilitada, transporte activo, que como yo le dije, son conceptos que ustedes lo pueden ir agregando tranquilamente a su glosario. Y algo que tenemos que tener en cuenta también, los factores que van a modificar su absorción. Entonces, la solubilidad. Se absorbe mayor aquellos que están en solución acuosa de los que están en solución oleosa. ¿Son importantes las soluciones oleosas? Sí, son importantes, sobre todo en patologías crónicas que uno quiere tratar y debe utilizar lo menos posible, ¿sí? De pincharle al paciente. Recuerden ustedes que se administra fundamentalmente por vía parenteral. La concentración del fármaco es importante, por supuesto que es importante. A mayor concentración, mayor absorción. Pero esto no significa, reitero, mayor eficacia, ¿sí? Existen topes de fármaco, un techo de fármaco, un umbral en el cual uno debe saber, más de esto no voy a utilizar porque lo único que voy a originar va a ser un daño en el paciente y no un mayor beneficio. Obviamente la forma farmacéutica también es importante, cómo viene, ¿sí? Una cosa, como yo le dije, que venían antes en comprimido y por ahí en cápsulas, ¿no? Ahora vienen con recubierta entérica, dispersables, diferentes formas. Entonces, ¿qué hace por ahí? Que se absorba un mejor. Entonces, por ahí cuando te presentan un diferente fármaco, no es un fármaco que ofrezca ventaja en cuanto a la acción farmacológica que presente. Sí va a presentar una diferencia en cuanto a su velocidad de absorción, pero eso justifica realmente que esté en el mercado, que se absorba 5 minutos antes que 10.
y que el costo sea realmente superior, no tiene ninguna justificación, ¿sí? El dolor te va a pasar a los 15 minutos, a los 20 minutos, a la media hora de que uno consuma un medicamento. Así que es importante que ustedes vayan aprendiendo eso porque el costo es fundamental, ¿sí? Entonces, uno cuando va cualquier paciente a su consultorio, uno le quiere resolver su problema. Y por ahí, obviamente, en el caso de ustedes, la mayoría de las veces va a ser más bien mecánico, pero si quieren prescribir y existe un bagaje importante de cuál prescribo, traten de prescribir, para eso justamente lo que yo le dije, está el vademecum, está la lista también de lo que sale un medicamento, entonces usted dice, bueno, le voy a mandar este que sale 2.000 pesos, 3.000 y no el de 20.000, porque el paciente muchas veces no va a poder comprar ese medicamento. Lamentablemente, eso a veces no se considera. Existen mucha diferencia, muchísima diferencia entre los laboratorios con el precio de los medicamentos. La circulación, como yo le dije, también es importante. Como les comenté el caso de los kinesiólogos, que facilitan generando mayor circulación, vasodilatación y obviamente mayor absorción. Si uno en cualquier situación hace un masaje en la pierna de manera tópica, va a ver que tiene mayor vasodilatación, puede generar mayor absorción. Y la superficie también es importante. A mayor superficie, como la gastrointestinal, es mayor la absorción, o la mucosa respiratoria, mayor absorción. Y la vía de administración también es importante. Otro punto fundamental en farmacocinética, que no solamente tenemos que saber cómo administramos, cómo se absorbe, cuánto tiempo se va a absorber, en cuánto tiempo va a tener eficacia, es el transporte y la distribución. ¿Por qué? Ojalá que fuese tan sencillo respecto a los fármacos que damos. Entonces uno administra, ya sea por una vía oral, vía parenteral, y va al lugar determinado donde yo quiero que vaya. No, se distribuyen por todas partes. Recuerden ustedes que se distribuyen por todas partes. Y si uno quería que actúe a nivel cardíaco, sobre el sistema ATPase, supongamos que a nivel cardíaco, olvídense, van a actuar en todas partes del organismo. No hay una especificidad. Entonces se va a ver mayor distribución. Y algo que es fundamental es la unión a proteínas plasmáticas, porque esa unión a proteínas plasmáticas, por un lado, hace que haya un reservorio de ese medicamento, se una a una determinada proteína. Entonces, el fármaco que no se une, muchos se unen en un 80%, en el 90%, el fármaco que no se une es el fármaco que va a ir penetrando, fármaco libre va a ser el fármaco que va penetrando las diferentes membranas para tener un efecto farmacológico. En cambio, el fármaco que está ligado a las proteínas es el que se va despacito, se va a ir eliminando, ¿sí? Generando que se mantenga durante 6 horas, 8 horas, 10 horas, circulando por el plasma y de a poquito vaya teniendo su liberación para que tengan efecto farmacológico. Algo que tienen que recordar es que los ácidos débiles, como les dije en un principio, son sustancias ácidas, sustancias básicas. Entonces la absorción se absorbe en un medio ácido, los ácidos débiles. En este caso, los ácidos débiles se unen a las albúminas. ¿Y qué importancia tiene eso? Tienen importancia. Y ahora vamos a ver qué es el segundo teórico por el tema de las interacciones. Porque cuando uno da 2 o 3 medicamentos que el paciente toma, y hay muchísima gente que toma, que tiene una polifarmacia en su vida, desde temprano ya, van a ver que muchos van a competir por su transportador. Y existen sustancias que se unen en un alto porcentaje. Entonces, el segundo fármaco o el tercer fármaco va a quedar libre. Y obviamente no solamente va a aumentar su efecto farmacológico, sino también su riesgo de mayores efectos colaterales indeseables. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Y sobre todo, también cuando por ahí el efecto farmacológico que se tiene en una determinada sustancia es el doble de lo que pasó. Supongamos uno le dio un determinado medicamento para bajar el azúcar, ¿sí? Y bajó demasiado. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Si tendrían que bajar de a poquito, qué sé yo, y no tanto. O le dio para la hipertensión y bajó de golpe. Bueno, recuerden ustedes que la albúmina es una proteína, ¿sí?
Y las proteínas se sintetizan muchas veces en el organismo, aparte de las proteínas externas del organismo. Y existen situaciones en la cual disminuyen nuestras proteínas del organismo. Yo le voy a mencionar nada más que dos situaciones. Uno de ellos en pacientes que son alcoholistas crónicos, ¿sí? Aquellos que les gusta tomar, que se pasan más de un vasito, que es lo recomendable, por favor, de vino o de lo que sea. Se toman 2, 3, una botella, 2, 5 botellas, 6 cervezas como si nada. Recuerden ustedes que causan, por un lado, disminución en la producción de proteínas a nivel hepático y por otro lado, a nivel renal. Existen patologías a nivel renal que van a causar eliminación de las proteínas plasmáticas. Justamente una de ellas es la diabetes mal controlada, que causa pérdida de proteínas a nivel renal. Entonces son situaciones que uno tiene que ir sabiendo, ¿sí? Sobre todo cuando da 2 o 3 fármacos. Y a veces no es que uno lo prescribe, en el caso de ustedes, no es que lo van a prescribir, sino que el paciente va a venir con su bolsita y le va a decir, mire doctor, esto me mandó el clínico, esto me mandó el traumatólogo, esto me mandó la nutricionista, esto me mandó. Ah, la pucha, ustedes simplemente le querían mandar un ibuprofeno para el dolor que le vinieron a consultar. Entonces, ahí tienen que saber qué hago. ¿Tendrá interacción o tendrá interacción? Y bueno, albúmina, ¿sí? Proteínas plasmáticas. Ya vamos a hablar sobre interacciones. Y después que existen depósitos de fármacos, que es importante en algunas situaciones cuando uno trata una manera patología por mucho tiempo. Acá hay algunos ejemplos, no me voy a detener, pero acá hay algunos ejemplos de depósitos de fármaco. Simplemente antibióticos, las tetraciclinas en huesos y dientes. Es por eso que las tetraciclinas, por ejemplo, está contraindicado en chicos, porque al comenzar la dentición de los chicos, tienen esa capacidad de unirse a los dientes, al hueso, y obviamente causa una malformación, por decirlo así, de manera genérica, de los huesos y de los dientes. Bien, sigamos. Otro punto fundamental era la distribución, que yo le había dicho, que existen barreras naturales. Es importante que ustedes vayan teniendo en cuenta. Primero, la barrera hematoencefálica, donde muchos fármacos lo atraviesan con mucha dificultad o no atraviesan, pero que se ve facilitada cuando, por ejemplo, existe un proceso inflamatorio importante. La que sí atraviesa fundamentalmente la barrera sangre líquido cefalorraquídeo. Hay algunos fármacos como los antibióticos. Y la otra barrera, pero que no es una barrera realmente, porque hay que tener presente, es la placentaria, ¿sí? La barrera placentaria. Es por eso que prácticamente no se debe prescribir a una embarazada los primeros 3 meses. ¿Por qué? No solamente porque atraviesan la barrera placentaria, porque se atraviesa y no causa ningún daño, bueno, todo bien. Pero ¿qué pasa en esos 3 primeros meses? Estamos en la etapa de la organogénesis, que se están formando los órganos, ¿sí? Entonces puede tener un efecto teratogénico, cualquier medicamento que damos, porque se va a absorber, va a pasar la barrera placentaria, y obviamente las consecuencias que ustedes saben perfectamente de los recién nacidos. Y a veces uno no mide, o por ahí sin querer queriendo también la persona no sabe que estaba embarazada y consume medicamentos durante esos 3 primeros meses. Es importante tenerlo presente. Lo ideal sería no dar durante todo el embarazo, pero existen situaciones en las cuales uno puede dar. Y bueno, ahí van a ver después ustedes qué medicamentos podemos dar y qué medicamentos no debemos dar en ninguna etapa de ese trimestre del embarazo, primero, segundo ni tercero. Vayamos al hígado, al gran amigo, como yo siempre digo, que tenemos y que hay que cuidarlo. Siempre hablamos del corazón, ¿o no? Siempre decimos que el corazón es, bueno, obviamente es nuestro órgano vital, el que nos da vida, pero hay que cuidar mucho también al hígado, porque es todo lo que nosotros, la basura que le metemos, ¿sí? Todo lo que ingerimos en el día, justamente está el hígado, que se encarga esa gran maquinaria que se encarga de hacer lo posible para eliminar, ¿sí? Imagínense en un gran atracón que uno puede tener un fin de semana,
que come de todo, ¿sí? Que come, por ejemplo, el chinchulín, come molleja, come tripa gorda, se come un asado, se come helado, de lo que sea, se toma vino, ¿no? Bueno, justamente gracias a ese gran sistema enzimático que forma el hígado, esas sustancias se metabolizan para ser eliminado. A veces ese metabolismo también se cansa, ¿sí? Y las células, recuerden, van muriendo, ¿sí? Van disminuyendo con los años y por ahí lo que antes nos hacía bien, ya después ya no nos hace bien. Un ejemplo clásico es el hecho de las personas mayores que las frituras. Antes se podía comer, que sea un día de lluvia, decían, hoy nos comemos un mate cocido, un café con leche con unos chipacueritos. Llegamos a cierta edad en la cual por ahí todo lo que sea ese tipo de fritura prácticamente no se tolera. ¿Y por qué? El hígado ya se cansó, ya está viejito, ya perdió esa cantidad de células de nacimiento. Y por ahí también le facilitamos nosotros su mayor o su rápida destrucción al tomar mucho, ¿sí? Al ingerir mucho alcohol o en algunas situaciones que pueden formar, por ejemplo, un hígado graso, cuando le sobrepasa la cantidad de fármacos o fármacos no, sino de alimento graso en el cual ese hígado ya no puede transformar. Esto simplemente para recordar primero, entonces, es un gran sistema de enzimas que cada día se conoce más y que hay específico para diferentes medicamentos como también para diferentes sustancias. Sistema P450 es el sistema enzimático, se sabe que hay A, E, O, I de todo tipo y que algunos son específicos para unos determinados medicamentos y para algunos tipos de sustancias y que es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? A que lo tengan en cuenta. Pero en líneas generales, recordemos que existen dos tipos de fases. La primera fase generalmente cuando lo prepara y que en algunos casos hace que ese fármaco que ingresa como profármaco a través de una oxidación, de una hidrólisis o una reducción se active, ¿sí? Ahí recién se forma un principio activo del fármaco. Ingresó como un profármaco que no tenía ningún tipo de acción, pero necesita de esa fase 1, ya sea de hidrólisis o de oxidación, para cumplir su efecto farmacológico. Y sí, ahí lo prepara ya para la fase 2, donde realmente ahí sí se forma el metabolito inactivo, ya sea por unión con el ácido glucurónico, el ácido acético, el ácido sulfúrico. Entonces, de esa manera, el hígado hace que ese fármaco, ese metabolito activo, sea prácticamente muy ionizado, muy polarizado, prácticamente sea hidrosoluble y de fácil eliminación. Se elimine fácilmente. Por eso le digo que un órgano vital en el cual tenemos que cuidar es el hígado, ¿sí? Y a veces no le damos tanta importancia, no le cuidamos como debe ser, hasta que obviamente empezamos con los problemas. Y de paso les recuerdo que existen muchos medicamentos que lastiman el hígado, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, dentro de los AINES, que ya para que ustedes vayan de a poquito incorporando algunos grupos farmacológicos, donde están los analgésicos antiinflamatorios, no esteroides, está el paracetamol, por ejemplo, ¿sí? Está por decirlo uno. Aunque el paracetamol ya no está más en ese grupo porque está como no tiene carece el efecto antiinflamatorio, más bien efecto analgésico, toda la bibliografía ya lo ponen en otro grupo de otros analgésicos. Es muy hepatotóxico, ¿sí? Es muy hepatotóxico. Y a veces nos pasamos en la dosis. Y como yo le dije y le reitero, cuando en determinada dosis ya no tiene el efecto esperado de ese medicamento, no sigamos dando más dosis, por más que el margen sea importante, ¿sí? Por más que digan, sí, no le puedo dar otro gramo más, otro gramo, no sé, hay que tratar de buscar otra alternativa o combinarlo con otro analgésico, ¿sí? Que actúe de otra manera diferente, por otro mecanismo de acción. Todo lo que sea mecanismo de acción lo van a ver después en la clase siguiente en farmacodinamia. Pero es importante que lo tengan presente. Entonces por ahí se exagera y se causa lesión hepática.
lo cual también se vio, así como hoy la doctora Pomará dijo de la lesión con la aspirina, de la úlcera gástrica también se vio lesión hepática. Un síndrome característico ocasionado por justamente que se vio con la aspirina, el síndrome Reye, que van a ver después, ustedes, que causa una lesión hepática importante. Y muchos de los AINES te causan lesión hepática, y pueden causar una hepatitis, que es importante tenerlo presente. ¿Y cuánta gente toma por el hecho de lo que es hoy en día la medicalización de la vida para estar bien, o por las dudas, si me voy a jugar a un determinado deporte o a practicar un determinado deporte, ya me tomo un analgésico, un diclofenaco, un ibuprofeno, lo que sea, para estar bien, para que no me duela nada? Y no es así, ¿sí? No son esas situaciones que uno debe consumir medicamentos. Eso es la medicalización de la vida hoy en día. Se consume medicamentos de manera exagerada para situaciones en las cuales no tendría que darse. Bueno, sigamos. O sea, hay muchísima información, de a poquito yo le estoy tirando para que ustedes vayan viendo, vayan aprendiendo, que es importantísimo la farmacocinética. Ya vamos a verlo en el taller, lo vamos a ir recordando y vamos a ir afinando nuestra puntería, pero es importante que lo tengan muy, muy presente, que no es nomás prescribir un determinado medicamento. Hay que tener conocimiento de lo que uno le está o le puede llegar a generar a la persona a la cual le va a prescribir, ¿sí? Lamentablemente, en muchas situaciones uno prescribe y no sabe lo que está prescribiendo. Disculpe, profe, yo no sé Dale, si te escuché escucho. mal, pero usted dijo que el paracetamol es muy hepatotóxico. Exacto, Ah, exacto. Entonces, y esa hepatotoxicidad está relacionada con la dosis. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se le dan a los chiquitos, a los bebés. ¿Por qué? Es el fármaco de elección, es el fármaco de elección. Y la dosis, uno ve la dosis en cualquier vademecum, supongamos, le va a decir 1 o 2 gotas por kilo de peso. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces el horario que debe tomar el paciente es a la madrugada, o estamos enojados, o pasa de que alguien te molestó. Entonces uno agarra el tubito en el cual va gota por gota, y supongamos tenía que darle 10 gotas, dice 1, 2, se fue el chorro. ¿Cuántas gotas? 20, 30, 40 gotas. Y se ha visto mucho daño a nivel hepático en los bebés debido a ese mal uso del paracetamol. Y lo mismo obviamente en la persona adulta. Hay que tener muchísimo cuidado. No exagerar, no exagerar. Este grupo muy consumido, uno de los grupos muy consumido, al igual que los antibióticos, los AINES, causan mucho daño, mucho daño. Y por suerte, como yo siempre suelo repetir por ahí en mis charlas, tenemos el cardiológico, donde se hace ablación de órganos y se hace trasplante hepático y trasplante renal, porque si hay un lugar donde dañan es el hígado y el riñón. Dañan personas de 30, 35, 40 años que necesitan trasplante renal debido a la lesión renal que ocasionan estos AINES que uno toma de manera indiscriminada. Ni que hablar de la lesión que causa a nivel cardíaco. Es otro tema, es otro teórico, y lo profundizamos después cuando ustedes quieran. Charlamos inclusive en el taller. Sigamos, así después hacemos la segunda parte del otro teórico. Entonces los mecanismos de excreción, al igual que en la absorción, recuerden ustedes, se regían por diferentes formas de absorción. En este caso prácticamente es lo mismo, entonces va a depender del grado de liposolubilidad, que en este caso van a ser más fármacos hidrosolubles debido a ese pasaje a nivel hepático. Va a haber filtración glomerular, o sea, se van a filtrar tranquilamente y se pueden eliminar. Puede haber resorción tubular pasiva, ¿sí? Y donde va a inferir el pH, que justamente existen fármacos que pueden modificar el pH, y ese medicamento dura horas, horas y horas, días, no se eliminan porque realmente modificamos el pH, ya sea para absorción o para eliminación. Y obviamente la secreción tubular activa, que es importante recordarlos también en la eliminación. Y existen otros
como la otras vías de excreción biliar y fecal, ¿sí? Son fármacos específicos que después cuando veamos algunos grupos farmacológicos lo vamos a ver, que hacen la circulación enterohepática, eventual eliminación renal, excreción pulmonar, que es importante, lo que yo le dije para anestésicos generales, líquidos volátiles, para el alcohol. Ustedes sabrán muy bien que cómo se sienta la persona que consumió alcohol al acercarse a medio metro, ya se sabe, ¿sí? Entonces no le pueden mentir cuando va y te dice, ah, sí, consumiste alcohol. No, yo no tomo, doctora, no tomo, doctor. A medio metro se sabe que consume alcohol porque cuando respira cerca de nosotros lo sabemos bien. La saliva, ¿sí? El sudor, lágrimas, piel y pelos. Y obviamente, algo que también es importante y que no quiero dejar pasar de largo es la excreción láctea, ¿sí? ¿Cuál es un gran problema hoy en día? Que es la depresión postparto que tienen muchas mujeres. No digo que sea una enfermedad inventada, como hay muchas enfermedades inventadas, existe la depresión postparto, pero supongamos de 10 mujeres que tengan ese diagnóstico, una realmente, o dos, para ser un poquito más generosos, tienen realmente depresión postparto, ¿sí? Lo que pasa, ustedes saben, lo que algunas son mamá o son hermanitas y saben lo que es eso, cuando uno tiene un bebé le cambia totalmente la vida. La vida de uno ya no es más la vida de uno, es la vida de otra persona. Entonces empiezan a tomar antidepresivos, empiezan a tomar medicamentos. Y eso pasa por la leche, ¿sí? Y en los primeros 6 meses le puede causar una gran intoxicación a los chiquitos, ¿sí? Lo mismo que por ahí una noche, ah, sí, ya le tuve a mi hijo, por fin puedo tomar alcohol. Pasó una semana, se da una gran borrachera y obviamente le tiene que alimentar cada 2 horas al bebé y ese alcohol pasa a toda la criatura, ¿sí? También el caso de algunos antibióticos, y lo que tenemos que recordar, los que están contraindicados, no aquellos que causarían un efecto beneficioso en el paciente, pero sí recuerden ustedes aquellos que están contraindicados y que uno no lo tiene que dar cuando está amamantando. De la misma manera como yo le dije, en la eliminación urinaria también depende del estado de polarización, ionización, ¿sí? Para ser eliminado. Y en algunos casos, simplemente esto para aclararle nomás que cuando existe excreción renal de fármacos, en caso de intoxicación, se puede facilitar la eliminación, simplemente alcalinizando la orina, dándole más líquido al paciente o dándole, por ejemplo, alguna sustancia para alcalinizar la orina, para facilitar la excreción renal de manera sencilla, que a veces se hace cuando el paciente está internado, le hacen una vía, ¿sí? Está intoxicado y se le facilita de esa manera su eliminación. Estos son otros conceptos que ustedes pueden poner dentro de su glosario: parámetros farmacocinéticos, volumen aparente y distribución, vida media plasmática, que son más bien conceptos que lo tienen que saber de memoria, pero bueno, la importancia, ¿cuál es? Vamos cada una. Vamos al clearance. El clearance o depuración es la depuración o eliminación de un fármaco por la unidad de tiempo, ¿sí? Es importante. Entonces, ¿de qué va a depender el clearance o depuración? Del clearance hepático, del clearance renal. Entonces, el clearance hepático va a depender de cómo está funcionando nuestro hígado. Entonces va a haber mayor aclaramiento o depuración del fármaco, nuestro hígado funcione perfecto. Y que es importante, obviamente, la biotransformación de ese fármaco. Entonces, a mejor clínico, mejor va a ser la eliminación. Cuando disminuyen el clearance hepático, obviamente ese fármaco no se va a metabolizar como tiene que ser. Lo mismo el clearance renal, a mejor clearance renal, ¿sí? Mayor depuración, mayor va a ser la posibilidad que se elimine, ya sea por filtración glomerular, secreción activa o reabsorción. Entonces es importante a tenerlo en cuenta el profesional, saber esos clearance, obviamente, y estudio de laboratorio. Entonces, con algunos estudios de laboratorio vas a ver cómo está funcionando ese riñón
la creatinina, cómo está funcionando ese hígado con enzimas hepáticas. Entonces ahí puedes decir, pero tu hígado no está tan bien como parece, tu riñón está fallando, acá está teniendo deficiencia, ya sea hepática o renal. Entonces ese clíran puede estar disminuido. Pregunta de examen, obviamente. Cuando el clíran hepático, el clíran renal, cualquiera de los dos, puede ser disminuido, ¿qué pasa? ¿Se facilita o disminuye la eliminación de un fármaco? Le dejo picando para que vayan pensando en la respuesta y cualquier cosa lo charlamos en el taller. Esa es la importancia entonces de ese parámetro farmacocinético, clearance. Otro parámetro importante es la vida media plasmática, tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco administrado del organismo. Este caso es fundamental para saber cuánto yo doy, ¿sí? ¿Cuánto doy cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, ¿sí? Entonces, es el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco administrado del organismo. Es muy importante tenerlo presente, sobre todo cuando utilizamos antibióticos. Y hay que respetar una cosa es un tratamiento sintomático y otra cosa es un tratamiento etiológico. Etiológico sería cuando uno quiere una determinada bacteria, ¿sí? Tiene una infección bacteriana y tiene que respetarse cada 6 horas, cada 6 horas, cada 8, cada 8, durante 5 días, 5 días, 7 días, 7 días, 14 días, 14 días. Entonces es importante, por eso justamente ese parámetro farmacocinético de vida media plasmática. La biodisponibilidad también es importante y está relacionado a la sustancia que una vez que se absorbe, se metaboliza, llega al sitio de acción para cumplir su efecto farmacológico. Y la biodisponibilidad por ahí puede estar disminuida, ya sea la absorción está disminuida, porque se alteró el pH, porque aumentó la contractilidad a nivel gastrointestinal, el paciente estaba con diarrea, aumentó el peristaltismo, disminuyó el peristaltismo, el paciente que está con constipación. Entonces, fíjense todos los parámetros y la importancia que tiene cada uno de ellos, farmacocinética. Es importante no solamente conocer el concepto, sino el porqué de la biodisponibilidad. Y ustedes cuando le presenten algún fármaco le dicen, mira, la biodisponibilidad de medicamento es excelente, es mejor que la anterior. Entonces ahí tienen que ver qué cosa que es importante. Si cuando se hizo un estudio comparativo, la dosis que se administró con respecto a otros eran equipotentes, eran iguales, similares, porque a veces utilizan ese pequeño engaño los laboratorios y utilizan una dosis más baja del otro fármaco que comparan. Y obviamente el fármaco que tenía mayor dosis va a tener mayor efecto porque tuvo mayor biodisponibilidad. Otro tema, lo charlamos después, lo profundizamos. Y el último es la bioequivalencia o equivalentes farmacéuticos. Punto 1, no tenemos prácticamente medicamentos genéricos nosotros en nuestro mercado, ¿sí? Tenemos medicamentos copia que nosotros compramos, obviamente la sustancia activa que se hizo en Italia, en Francia, en Alemania, en Noruega, donde sea, en Estados Unidos, y acá obviamente el laboratorio que compró genera su medicamento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? La bioequivalencia. La bioequivalencia que no se hace a todos los medicamentos, se le hace a lo que son algunos fármacos que son más cuestionados que otros. Entonces, esa bioequivalencia hace que el farmacéutico pueda dar un fármaco por otro, siempre y cuando tenga el mismo principio activo, o sea, sea ibuprofeno, la misma sal, ¿sí? La misma cantidad del fármaco, la misma forma farmacéutica y por la misma vía. Entonces, eso puede hacer tranquilamente, y no es que le da un genérico, le está dando un fármaco de un determinado laboratorio que es mucho más barato, porque lamentablemente a nosotros nos malacostumbraron que mandemos o prescribamos el nombre comercial del fármaco original, que es el más caro. Después tenemos 10, 15 laboratorios que están detrás que quieren ingresar al mercado y que son baratitos. Uno va y dice, che, no puede ser que esto salga 200 pesos y el original salga 2.000 pesos. ¿Cómo es eso? Y bueno, hay. En este caso no es tan importante, pero pensemos en medicamentos que salen 400.000 pesos, 500.000 pesos, ¿sí? Entonces, la bioequivalencia, equivalencia farmacéutico es otro concepto que también lo pueden incorporar a su glosario y que es importante que lo tengan presente.
¿Preguntas? Miles de preguntas, miles de preguntas. Farmacología es una materia larga, extensa, y que les invito de un principio a que lo lean, despacito, detenidamente, y que cuando van a estudiar un fármaco hagan hincapié en los fármacos que ustedes van a utilizar o que utilizan cotidianamente, porque no se puede, es imposible recordar todo, ¿sí? Saber de todo, pero así Profe, también es importante conocer esto. Doctor, Sí, te escucho. Tomás, ¿qué libro recomienda como para empezar a leer? Tomás, ¿cómo? No te escuché. ¿Qué libro recomienda como para empezar a leer? Mira, el más ameno es el Velázquez, ¿sí? El Goodman es muy completo, pero es un poquito más complejo. Así que el Velázquez, amíguense, y la verdad que bastante. Cuando por ahí no entienden algo, o por ahí lo que ustedes estaban buscando no le dio toda la respuesta, vayan al Goodman, que es el más completo. Pero la hace también un poquito más difícil. profe, Sí, pregunta, ¿a dónde dijo usted que podemos ver cada cuánto se da, digamos, la dosis del medicamento? en los Vademecum. ¿Qué sería un libro Vademecum, eso? ¿cómo? ¿Sería un libro eso? Los Vademecum son los que te dan los laboratorios, ¿sí? Tenemos una vía online, el Alfabeta, por ejemplo, ¿eh? Alfabeta.net, Ya en internet. alfabeta.net, ahí está el Vademecum, donde no solamente están el medicamento en sí, sino también está el precio actualizado. Uno quiere saber, supongamos, del ibuprofeno, las diferentes marcas, 10, 15, 20 marcas, y puede ver justamente los diferentes precios. Así que para eso tener el Vademecum. Ah, bien, gracias, profe. Están hechos por los laboratorios. Descansamos 5 minutos y seguimos en interacciones. Así tratamos de finalizar para el mediodía, así van a descansar y no se aburren tanto de tanto conocimiento